la administración descentralizada. La semana pasada vamos a hablar un poco, creo que también les di una pequeña introducción, de lo que se conoce como administración central y administración descentralizada. Pero vamos a repetir. Cuando nosotros estamos hablando de administración central, la administración central es aquella que se está haciendo referencia a cualquier institución pública que dependa directamente del Poder Ejecutivo. Entiéndanse, por ejemplo, ministerios u órganos adscritos a ministerios. Cuando nosotros entonces hablamos de administración central, a eso es a lo que nos referimos. Todo aquello que está centralizado en una jefatura superior, que sería en este caso el presidente de la República, ¿verdad? Eso es administración central. Tiene un centro, y el centro es el Ejecutivo, específicamente el presidente. Ministerios e instituciones adscritas a ministerios son la administración central. La administración central no tiene personalidad jurídica propia. ¿Qué quiere decir que la administración central no tiene personalidad jurídica propia? Que no tienen capacidad de representarse a sí mismos, sino que son representados por el ente representante del Estado, que ya en reiteradas ocasiones lo hemos indicado, es la Procuraduría General de la República, ¿verdad? El representante del Estado no es el presidente, como a veces pensamos que es la Procuraduría General de la República. Entonces, cuando nosotros queramos hacer alguna acción en contra de algún ente que pertenece a la administración pública central, ese ente va a ser representado por la Procuraduría. ¿Cómo sé yo? Porque es muy sencillo cuando yo estoy hablando de ministerios, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando de ministerios, pues es muy sencillo entender que estoy hablando de administración pública central, pero hay ciertas ocasiones en las que yo no sé, desconozco la naturaleza jurídica de la institución de la que estoy hablando, o la que voy a demandar, o a la que quiero hacer el reclamo. Entonces yo me tengo que ir a la ley. Todas las instituciones son creadas por ley. El legislador, cuando desea crear una institución nueva, la que sea, tiene que hacerlo vía legislativa. Hay que hacer una ley, hay que publicar una ley que nos crea la institución, y esta ley nos va a indicar qué es la institución, cuáles son sus funciones, principio de legalidad, recuerda, cuáles son las funciones, para qué va a existir, cómo se va a financiar. Esto es esencial. No se pueden crear instituciones públicas si no se indica cuál va a ser su fuente de financiamiento. Y al final, dependiendo del tipo de institución que se pretenda crear, así van a ser los requisitos legislativos. Eso ahorita lo vemos. Pero entonces, quedémonos en administración central. La legislación sí ha tenido muy presente que el centralizar todo en una persona o en un grupo de personas podría generar de algún tipo alguna afectación en cuanto a la administración, ¿verdad? La administración de la institución, porque imagínense, por ejemplo, lo que sería que el presidente de la República tenga que conocer absolutamente todo lo que van a hacer las instituciones públicas. Entonces, que cualquier decisión que vaya a tomar la Caja, el MEP, el INA, el INS, la UCR, la que sea, tenga que pasar por el presidente de la República, pues sería muy difícil la gestión, ¿verdad? Sería prácticamente imposible. Y por eso es que entonces se crean otras figuras que se conocen como
instituciones descentralizadas. ¿Qué quiere decir descentralizadas? Bueno, precisamente que son instituciones que siguen siendo instituciones públicas, pero que no dependen del Poder Ejecutivo, sino que por su naturaleza propia tienen personalidad jurídica instrumental. Es diferente a lo que estábamos hablando de las otras que no tienen personalidad jurídica propia. Profesor, disculpe, ¿puede repetir eso? Es que no me da tiempo de escribir. Tranquila, no se preocupe. Que es lo que les estaba indicando es que bajo el entendido de que no toda la administración o todas las decisiones administrativas pueden pasar por el presidente de la República o por el Poder Ejecutivo, porque haría inmanejable e insostenible cualquier decisión que vaya a tomar el Estado, es que se ha optado también porque existan otro tipo de instituciones que ya no son centralizadas, porque no van a depender del Ejecutivo, sino que por el contrario son instituciones descentralizadas. Es decir, que por la forma de administración se ha optado porque ciertas instituciones se descentralicen, es decir, salgan del control del Ejecutivo para que puedan tomar sus propias decisiones. Y estas instituciones son las que se conocen como instituciones descentralizadas. Es decir, que no tienen su centro de administración en el Ejecutivo. Por eso se les conoce como descentralizadas. Estas instituciones tienen, les dije mal, yo les dije que tenían personalidad jurídica instrumental. No es cierto, tienen personalidad jurídica plena. Ahorita les hablo de la instrumental. Las instituciones descentralizadas tienen personalidad jurídica plena. ¿Qué quiere decir que tienen personalidad jurídica plena? Que se pueden representar a sí mismas sin necesidad de tener representación por parte del Estado. Es decir, no ocupan que la Procuraduría General de la República las represente, porque como ellas tienen capacidad jurídica plena, pueden tomar su propia representación y tienen una personalidad jurídica completamente diferente a la del Estado. Si ustedes le hacen un estudio a instituciones centralizadas, por ejemplo, su número de cédula jurídica para temas de representación va a ser la del Estado. El Estado tiene un número de cédula como cualquier persona. Recordemos, las personas tanto físicas como las personas jurídicas tienen un número de cédula, ¿verdad? Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando ustedes en derecho civil están viendo todo el tema de la personalidad, ustedes ahí ven que un elemento distintivo de los costarricenses, es decir, o identificador de los costarricenses, es precisamente, ¿verdad?, su número de cédula. Y en cuanto a personas jurídicas, las personas jurídicas también tienen números de cédula, ¿verdad? Entonces estamos hablando de sociedades anónimas 3101 XXX, sociedades de responsabilidad limitada 302 XXX, ¿verdad? Sociedades civiles 3002 XXX, ¿verdad? Y así cada uno de los tipos de personas jurídicas que existen pues tiene una codificación que las identifica. Así sucede igual con el Estado. El Estado también tiene su número de cédula propia. Pero si ustedes ven a una institución autónoma, por ejemplo, o semiautónoma, es decir, una administración pública descentralizada, ustedes van a ver que esas administraciones públicas descentralizadas tienen sus propios números de cédula. ¿Y a qué se debe que tengan sus propios números de cédula? Bueno, que como tienen una personalidad jurídica plena, son entes diferentes al Estado, sin que esto implique que dejen de ser instituciones públicas. Es decir, siguen siendo instituciones públicas, simplemente que la representación y las decisiones las pueden tomar por sí mismos, sin necesidad de pasar la decisión por el Ejecutivo. Ahora bien, se ha entendido también
que en la administración pública central, la central, la que depende del Poder Ejecutivo, también puede ser muy complejo. Perdón. Sí. Perdón. Administración central y administración centralizada es lo mismo. Sí, correcto. Central y centralizado es lo mismo y descentralizado es la gestión diferente. Se ha reconocido, ¿verdad?, que en la administración central o centralizada también puede haber un tema complejo de decisiones, porque hay instituciones que, a pesar de ser centralizadas, son instituciones sumamente complejas y grandes. ¿Por qué? Porque tal vez las funciones que le ha dado el legislador son tan tantas y tan complejas, entonces la misma institución tiene que crear una superestructura, ¿verdad?, para poder atender todas las necesidades que debe suplir. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ¿verdad?, tiene tantas funciones, que entonces es un poco complejo que todo, por ejemplo, pase por el ministro, que todo pase también por el presidente de la República indirectamente. Entonces, se ha dado la opción de desconcentrar funciones. Desconcentrar, y no confundamos desconcentración con lo que acabamos de ver de descentralización, porque son cosas diferentes. Entonces, la desconcentración básicamente consiste en asignar una función propia de un ente centralizado en otra institución que sigue formando parte del ente. ¿Parte de qué, profe? Del ente centralizado. Pues cuando yo estoy hablando de funciones desconcentradas, básicamente estoy entendiendo que son funciones que eran propias de un ente. Sigamos con el ejemplo del MOP, por ejemplo. Son funciones que son propias del MOP, pero que se la damos a otra institución para que ejecute esa función sin que salga de la esfera del MOP. Es decir, la institución sigue formando parte de la estructura de la administración central, pero con una función específica, con una función propia. Profe, pregunta. Sí. Entonces, es parecido, o bueno, es que hoy vi una comparecencia ante una comisión de diputados del MOB, que, con esto del caso Cochinilla, de la Fiscalía del MOB, que le adjudicaban la parte del CONAVI. Correcto. Entonces, la pregunta mía es así, o sea, el MOB desconcentró al CONAVI de las funciones del MOB. Correcto. Por eso la fiscalía del MOB siempre dijo que lo que pasa en el CONAVI es del CONAVI y lo que pasa en el MOB es del MOB. ¿Así es o estaba equivocada ella, para entender? Más o menos. Ahorita lo vamos a ver. De hecho, el ejemplo que les traigo es de la ley que crea CONAVI. Ahorita vemos eso. Pero es cierto lo que nos dice Arne. Por ejemplo, el MOB, en realidad no es el MOB, pues es el legislador, ¿verdad? Porque todas estas instituciones, esto es importante, no es que la institución central nada más toma la decisión de desconcentrar una función. No puede hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si por ley nosotros le dimos funciones al MOB, ¿verdad? La ley que crea el MOB, o sea, por ley al MOB le dijeron, estas son sus funciones. No puede el MOB nada más venir y decir, voy a crear otra institución y esta función que yo tengo se la voy a dar a otra institución. No podría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaría violentando el principio de legalidad. Y recordemos, las potestades de imperio, una de sus características es que es indelegable.
¿verdad? Entonces el MOP no podría venir a delegar una potestad de imperio que por ley se le ha asignado a otra institución. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de otra ley, ¿verdad? Ahí sí no hay ningún problema. Entonces se podría hacer una ley que desconcentre una función del MOP en otra institución. Eso sí se puede hacer, eso sí puede suceder, como en efecto sucede, por ejemplo, con CONAVI o con COSEP, que son instituciones que ejercen funciones que son, tesis de principio, competencia del MOP, pero que para evitar esa concentración de funciones, se desconcentraron en otras instituciones. Entonces, sí es cierto lo que nos dice Andy, que cuando vienen y dicen que las responsabilidades del MOP son del MOP, y la función del COSEBI, la función de CONAVI son de CONAVI, es cierto. ¿Por qué? Porque las instituciones desconcentradas tienen en su mayoría personalidad jurídica instrumental. Tienen que perdón. Profe, ¿y la personalidad jurídica instrumental qué es? Ya vamos ahí. La mayoría de instituciones, y digo la mayoría porque hay algunas que el legislador, cuando creó la institución, ahorita lo vamos a ver también, no fue claro en el tipo de personalidad jurídica que le creó a la institución. Existen 3 tipos de personalidad jurídica. La personalidad jurídica propia o plena, las instituciones que no tienen personalidad jurídica propia, como son, por ejemplo, los ministerios no tienen personalidad jurídica propia, dependen del Estado. La personalidad jurídica propia o plena, ¿verdad? Que la encontramos, por ejemplo, en instituciones autónomas o semiautónomas, que estas son las que se pueden representar a sí mismas. Y tenemos la personalidad jurídica instrumental, que son las que tienen, por ejemplo, algunos entes desconcentrados. ¿Qué es personalidad jurídica instrumental? Básicamente, la personalidad jurídica instrumental le permite a las instituciones representarse a sí mismas y tomar decisiones de orden administrativo o ejecutivo. Saliéndose de su poder de decisión el tema presupuestario. Por eso es que la muchacha, bueno, la fiscal decía que todos los presupuestos entran al MOP, pero el MOP los distribuye. Correcto. Es porque tienen personalidad jurídica instrumental, es decir, supongamos que yo soy COSEBI. COSEBI es un ente con personalidad jurídica instrumental. ¿Por qué? Porque tiene un grado de concentración máxima. Ahorita vamos a ver eso, existen 2 grados de concentración mínima y máxima. Pero entonces, yo soy un ente desconcentrado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo personalidad jurídica instrumental. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo me puedo representar a mí mismo, puedo tomar decisiones ejecutivos, es decir, yo puedo definir prioridades de qué carreteras voy a arreglar, obviamente esto va de la mano, pues con un montón de decisiones de gobierno también, pero bueno, puedo nombrar a mi personal, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ahí el Poder Ejecutivo ni el MOP siquiera puede intervenir, pero no tienen una independencia presupuestaria como si lo tiene, por ejemplo, una institución autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que estas instituciones
desconcentradas, estos entes públicos desconcentrados, dependen presupuestariamente de otra institución, como de su mamá. Entonces, por decirlo de alguna forma, el MOB es la mamá, y COSEBI y CONAVI son sus hijos. Los COSEBI y CONAVI pueden tomar sus propias decisiones, sí, pueden tomar sus propias decisiones porque tienen una personalidad jurídica que lo permite, porque tienen un grado de desconcentración muy amplio que les permite tomar cualquier tipo de decisión sin tener que consultarle al ministro, por ejemplo, al ministerio, pero no tienen plata. Es decir, pueden hacer acciones o pueden tomar decisiones siempre y cuando su superior, es decir, el MOP, les dé el presupuesto. De lo contrario, no pueden. Profe, una pregunta, es que yo no pude terminar de anotar. Tomar decisiones de orden administrativo y ejecutivo. Básicamente son decisiones ejecutivas las que pueden tomar. Ahora bien, les decía, existen 2 grados de desconcentración diferentes. Existe desconcentración máxima, existe desconcentración mínima. Y para eso quiero que nos vayamos, ya les digo el artículo. Ya no sé, porque recuerden que estoy aquí en el celular y se me complica la búsqueda del artículo. ¿Y me puede repetir personalidad jurídica instrumental? Mientras el profe busca eso. Le permite a las instituciones representarse a sí mismas y tomar decisiones de orden administrativo y ejecutivo. Me dice si lo puedo apuntar. Tomar decisiones de orden administrativo y ejecutivo. Gracias. Gracias, Max. Dice que es el artículo .105, me parece, de la Ley General de Administración Pública. Alguien que me ayude a ver si estoy en lo correcto. ¿Cuál dijo, profe, usted? 105, creo. Profe, yo lo tengo aquí, no sé si quiere que lo lea. Sí, ya le voy a leer yo. Démosle a ver si es.
Dice, la potestad de ordenar y dirigir la conducta del inferior mediante órdenes, instrucciones o circulares será necesaria y suficiente para la existencia de la relación jerárquica, salvo limitaciones expresas del ordenamiento. 2. Las otras potestades arriba enumeradas podrán darse sin que exista la jerarquía, pero su presencia hará presumir esta, salvo que de la naturaleza de la situación o de su régimen de conjunto se desprenda lo contrario. No sé si estará bien. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Aquí está. Ya la compu me encendió eso. Bueno. No es el 105. Ok, 83. Es el artículo 83. Dice el 83 el primer párrafo. ¿Alguien que lo tenga ahí? Voy a leerlo yo, profesor. ¿Me Vale, escucha? sí. Ok. Dice, todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a este y al superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por reglamento. Ok, entonces, este uno está hablando precisamente de la concentración. ¿Por qué? Porque me dice, todo órgano distinto al jerarca estará plenamente subordinado a él. Es decir, todo órgano que pertenezca a una institución va a su superior jerárquico, será el jerarca de esa institución. Salvo, dice, desconcentración operada por ley. Es decir, que una institución no podría desconcentrar una función en otro órgano o en otro ente si no es por ley, ¿verdad? Por ley tiene que hacer esa desconcentración de funciones. Entonces, me está diciendo, pues, sí podemos desconcentrar funciones, podemos darle las funciones a otro órgano diferente a la institución principal, ¿verdad? Siempre y cuando opere una ley para que eso suceda. Y ahora sí, me va a hablar de los dos tipos de desconcentración que existen, es decir, desconcentración máxima y desconcentración mínima. Empecemos con la mínima, que es el punto 2. ¿La leo? Sí, por favor. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda abocar competencias del inferior y revisar o sustituir la conducta del inferior de oficio o la instancia de parte. Ok, entonces, puedo tener órganos que pertenezcan a un jerarca sin ningún grado de desconcentración, ¿verdad? Simplemente, o como las oficinas, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo en la asesoría legal de una institución. Entonces, la oficina que yo trabajo tiene algún grado de desconcentración. No, ninguna, ¿verdad? Es una oficina 100% supeditada al jerarca, ¿verdad? Y así las diferentes unidades que hay dentro de una institución como tal, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos, no sé, la caja, y dentro de la caja hay asesoría legal, proveeduría, auditoría interna, todas esas oficinas o todas esas instancias están supeditadas al superior, es decir, no tienen ningún grado de desconcentración, ninguno. Todas las decisiones debe tomarlas el jerarca. Son servicios internos. Exacto, es una organización interna que han decidido tener. Ahora, ¿puedo yo desconcentrar una función que tengo, la que sea, y dársela por ley a otro ente? Sí. Y ese ente podría tener una desconcentración mínima o tendría desconcentración mínima cuando el superior no pueda abocar la competencia del inferior, es decir, no le podría quitar esa competencia. Supongamos que se le dio una competencia de construir carreteras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que el superior no puede abocar la competencia? Bueno, precisamente que no puede nada más llegar a decir, la verdad, les quito la competencia, ahora esto lo hago yo y ustedes dejan de existir. Como si podría hacerlo en la oficina que yo trabajo, el presidente ejecutivo para la institución para la cual yo trabajo,
podría el día de mañana decirle, la asesoría legal ya no existe más, ¿verdad? Y no pasa nada, puede hacerlo porque está dentro de sus competencias. Si fuéramos un ente con desconcentración mínima, no se puede hacer eso. ¿Por qué no podría el superior abocarse a la competencia del inferior? Porque recordemos que la competencia al inferior se la dieron por ley. Entonces no podría el superior venir y quitarle la competencia, porque para que le podamos quitar la competencia realmente lo que tendríamos que hacer es una reforma de ley. Y tampoco puede en la desconcentración mínima revisar o sustituir la conducta del inferior. Es decir, no puede el superior llamarle la atención o de alguna forma revisar las actuaciones que el inferior esté realizando. No puede hacerlo. Entonces, no hay una relación jerárquica en realidad. Es una institución que depende del ente superior, pero por un tema de estructura. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando del CONAVI, el máximo jerarca del CONAVI es el presidente de esa institución, no el ministro. ¿Por qué? Porque en la estructura el ministro ni siquiera puede revisar en una desconcentración mínima, ni siquiera puede revisar las conductas del inferior. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de una desconcentración máxima? Ahora sí, vámonos al 3. Dice, la desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído, además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, además de los dos grados de libertad que tiene el ente, que tenga desconcentración mínima, quien tenga desconcentración máxima, además de que el superior no se puede abocar la competencia y además de que no se pueden revisar sus conductas, tampoco pueden darle órdenes, instrucciones o circulares. Entonces, ¿qué entiendo yo con esto? Que a las instituciones con desconcentración mínima sí se les pueden dar órdenes, instrucciones o circulares. En los que tienen desconcentración máxima, el jerarca ni siquiera puede emitir algún tipo de circular con el fin de que esta institución realice alguna acción, la que sea. Profe, una consulta. Sí. Ok, para ver si me quedó claro. Entonces, por decirlo así, desconcentración máxima, podría decir que es como una entidad casi autónoma por sí misma. Sí. Y la mínima es que está relegida, o sea, que ellos, por decirlo así, están como arraigados a un superior que es la que le da las órdenes, directrices y todo lo demás. Nada más, es lo único que el superior puede hacer, darles órdenes y directrices. ¿En qué se diferencia una institución autónoma de una institución desconcentrada con un grado de concentración máximo? Que a veces se pueden confundir. Básicamente la diferencia está en que las instituciones autónomas tienen libertad presupuestaria y el ente con desconcentración máxima no la tiene. ¿Verdad? El ente con desconcentración máxima presupuestariamente depende del superior. Ojo, depende presupuestariamente, nada más, o sea, quien le da la plata es el superior. Esto no implica que el superior pueda intervenir en las decisiones financieras que toma la institución. Pero tal vez el hecho de que sea una desconcentralización máxima y que el presupuesto esté ligado a la madre, por decirlo así, es como la forma de controlarla. Indirectamente lo hago, correcto. Indirectamente lo hago. Si yo no quiero darle dinero a usted para que haga eso, usted no va a hacer nada. Pues. Correcto, indirectamente lo estoy haciendo, porque cuando venga usted a decirme, ok, este es el presupuesto que yo le voy a pedir para este año, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, pues que a mí no me interesa que usted venga y construya la carretera San Ramón San José, entonces esa partida no se la voy a dar. Entonces, indirectamente, ahí yo controlo. Pero también es una espada de dos filos, porque vea con lo que está pasando con el caso Cochinilla, por ejemplo, el MOB dice, como Poncio Pilato, yo me lavo las manos, pero el MOB le dio el presupuesto al CONAVI, que es lo que entiendo. Entonces, la institución tomó sus decisiones y hizo todo su desmadre, pero el MOB no se ve revuelto. Entonces, sí, es bastante interesante el tema. Sí, porque la institución puede tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Sin
que el jerarca al cual están adscritas tenga siquiera que revisar. Vean que ni siquiera puede revisarlas. No puede revisarlas, ni llamar la atención, ni nada. Caína. Profe, mira, casi no estoy entendiendo, digamos, mínima y máxima. Ok, y vamos porque ahorita entramos a la descentralización, que es, esto a veces se confunde mucho porque las palabras se parecen mucho. Desconcentración y descentralización. ¿Verdad? Veámoslo desde arriba y vámonos para abajo. Arriba, yo tengo dos tipos de administración. Administración central, que es toda la administración que depende del Poder Ejecutivo, y administración descentralizada, ¿verdad? Que es la administración que tiene libertad, que tiene independencia y que de ninguna forma depende del Ejecutivo. Eso es lo primero que yo tengo que tener claro. Central y descentralizada. Central, que tienen un centro y su centro es el Ejecutivo. Descentralizadas, las que de ninguna forma tienen ese centro del Ejecutivo y tienen una libertad de hacer lo que les dé la gana. Vuelvo ahora a las centralizadas. Las instituciones centralizadas pueden desconcentrar funciones. ¿Para qué? Porque como tienen tantas funciones, ¿verdad? Para no morir en el intento de cumplirlas todas a la vez. Entonces, yo soy una institución centralizada y tengo un montón de funciones. La ley, cuando me creó, el legislador, cuando me creó, me dijo, estas 15 funciones usted las tiene que cumplir. Pero cuando yo trato de hacerlo, yo veo que solo una función de esas, como lo es, por ejemplo, la construcción y mantenimiento de carreteras, ocupa toda una institución. No podría yo como MOB cumplir con eso y además con licencias y además con un montón de otras cosas, seguridad vial, etcétera, etcétera, que también tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces, la ley crea otra institución que va a depender o que va a estar adscrita al MOB, a esta institución central, pero le va a dar un grado de libertad para que tome sus propias decisiones. Es decir, vamos a desconcentrar funciones. Se las vamos a pasar a alguien que le va a ayudar a esta administración central. Y existen dos tipos de desconcentración. Vamos a tener una desconcentración mínima, que es aquella en la que el órgano que hemos creado no le pueden ni quitar sus funciones, ni revisar lo que hace, pero que sí le pueden dar directrices, circulares u órdenes. De alguna forma le pueden decir qué es lo que debe hacer. ¿Qué pasa si no lo hago? No me pueden hacer nada. Usted MOB, me puede decir qué hacer. Pero si yo no lo cumplo, usted no me puede regañar porque yo tengo desconcentración mínima. Usted lo que me puede dar son órdenes, directrices o circulares, pero no me puede llamar la atención. Ni me puede quitar la función. Esa es la que es desconcentración mínima. En la que es desconcentración máxima, ni siquiera le pueden dar órdenes o instrucciones. Es decir, son instituciones que básicamente están adscritas a una administración central por un tema meramente presupuestario, para que me den la plata. Pero yo defino, yo hago, usted no me puede regañar, no me puede quitar funciones. Es decir, esa institución tiene la libertad de ejecutar como lo tenga bien. Nada más, no, para que no se me asusten, no es que la institución puede venir a hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Obviamente pues tiene que cumplir, no se puede hacer lo que quiera, pero dentro del marco de la legalidad, cumplir con sus obligaciones que le crea la ley que la originó, cumplir con la ley contra la corrupción, tiene que darle cuentas a la Contraloría, ¿verdad? Ahí sí le pueden llamar la atención, la Contraloría sí podría hacerlo. Pero cuando yo digo hacer lo que le da la gana, es en el sentido de que el superior no puede venirle a decir, quiero que este año hagan esto. No podría, por ejemplo, el ministro venirle a decir al director de CONAVI o de COSEC, quiero que este año hagan esto. No podría hacerlo. ¿Por qué? Porque son instituciones
que tienen una desconcentración muy amplia, tienen desconcentración máxima. No sé si ahora sí caína o si más bien la enredé más. No, está bien, profesor. Trataste de un esquema muy bueno, gracias. Con gusto. Un ejemplo de una institución con desconcentración mínima. Vean, una institución que yo creo que nadie ni conoce. Órgano de normalización técnica. Dice el artículo 12, recuerden, toda desconcentración se hace por ley. Dice el artículo 12 de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles. Creación del órgano de normalización técnica. Créase un órgano de normalización técnica con desconcentración mínima, aquí ya me está diciendo el grado de desconcentración mínima, adscrito al Ministerio de Hacienda. Entonces ya me está diciendo el grado de desconcentración y a quién está adscrito. Entonces tenemos al Ministerio de Hacienda, al Ministro de Hacienda, y tenemos este órgano de normalización técnica, que es una institución pública que estamos creando. Entonces esta organización, órgano de normalización técnica depende del Ministerio de Hacienda, pero el ministro, grado de desconcentración mínima, ¿qué quiere decir esto? Que el ministro no puede abocarse la competencia del órgano, ni puede suplantar de alguna forma a este órgano, ni llamarle la atención, ¿verdad? No podría. Pero sí podría el ministro darle alguna directriz al órgano, alguna circular de cómo deben hacer su trabajo. No hay ningún problema. ¿Cuáles son las funciones del órgano de normalización técnica? Será un órgano técnico especializado y asesor de las municipalidades que tendrá por objeto garantizar la mayor precisión y homogeneidad para determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el territorio nacional. Además, optimizar la administración del impuesto. ¿Qué va a hacer este órgano entonces? Cuando una municipalidad ocupe valorar el precio de una finca, de un bien inmueble, y no sabe cómo hacerlo, este órgano va a asesorarlo para que se reciba de una mejor forma este impuesto. ¿Qué quiere decir entonces? Que una institución como esta, con un grado de concentración mínima, el superior no puede abocarse a la función. Entonces, el ministro de Hacienda no podría venir a decirle al órgano, ustedes ya no van a tener esa función. De ahora en adelante, esta función de asesorar a las municipalidades la va a tener mi asesor, o la va a tener cada municipalidad con sus propios abogados. No podría. ¿Por qué? Porque por ley se le ha dicho al órgano de normalización técnica, esa es su función. El ministro no podría abocarse. ¿Cuál es otro ejemplo de una institución con desconcentración mínima? El Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Dice el artículo 1 de la ley que crea el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Créase como institución técnica y cultural especializada del Estado el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, para fomentar y desarrollar la producción y cultura cinematográfica nacional. Tendrá personalidad jurídica de derecho público e independencia en el ejercicio de sus funciones, dentro de los planes nacionales y desarrollo y las disposiciones de la presente ley. Entonces, esta es una institución que lo que va a ser una institución que va a estar adscrita al Ministerio de Cultura, ¿verdad? Depende del Ministerio de Cultura, pero vean que la misma ley le está diciendo tiene personalidad jurídica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no depende de el ministerio para el cual está adscrito, ¿verdad? Sino que puede representarse a sí misma, y ahí le está diciendo cuáles son las funciones que va a tener: fomentar, desarrollar, producir la cultura cinematográfica en todo el país. Entonces, estos son ejemplos de instituciones que tienen desconcentración mínima, precisamente porque no tienen sus superiores no tienen la potestad de emitirles de alguna forma alguna directriz o lineamiento. Pasémonos ahora a la desconcentración máxima. ¿Quiénes tienen desconcentración máxima? El artículo 3, que crea la ley del CONAVI, dice: créase el Consejo Nacional de Vialidad, órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
el Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el fondo de la Red Nacional Vial Nacional, así como para suscribir contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones de conformidad con el artículo tal. Este consejo será administrado, entonces me está diciendo, tengo al CONAVI adscrito al MOP, entonces ya me dice a qué institución pertenece. Me está diciendo, tiene personalidad jurídica instrumental, esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Son todas aquellas decisiones, puede representarse a sí mismo, pero vean qué interesante, me lo circunscribe a un tema específico, administrar el fondo de la Red Vial Nacional, es decir, va a tener una libertad, ¿verdad? Va a poder realizar actos, contratos, siempre y cuando se relacionen con el fondo de la Red Vial Nacional. Punto. No podría ser, por ejemplo, entonces no podría tomar decisiones sobre red vial cantonal. ¿Por qué? Porque la ley dice que es la red vial nacional. La que sea cantonal, entonces esa será competencia de la municipalidad. No podría intervenir en redes viales que no son las nacionales. ¿Por qué? Porque la ley le ha dado una función muy, muy específica. ¿Y qué quiere decir que tiene que dice órgano de concentración máxima? Que el MOP no puede darle directrices, no puede regañarlo, no puede quitarle las funciones, nada. ¿Por qué? Porque tienen una desconcentración completa, máxima. Y otra que tiene desconcentración máxima, otro ejemplo, es por ejemplo, valga la redundancia, el Parque Marino de Punta Arenas. Quien ha tenido la oportunidad de visitarlo, el Parque Marino de Punta Arenas es una institución de administración pública central con un grado de desconcentración máximo. Es el artículo 4 que crea el Parque Marino de la ley. Créase un órgano con desconcentración máxima, ya me dije, máximo, adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Minas, que para todos los efectos se denominará Parque Marino del Pacífico. Contará con personalidad jurídica instrumental, que ya sabemos qué significa eso, pero vean aquí igual, no dice nada más contará con personalidad jurídica instrumental, dice contará con personalidad jurídica instrumental para el manejo y la administración de sus bienes y recursos a fin de cumplir los objetivos de dicha ley. Propiciará el desarrollo humano sostenible en el litoral, en la costa, promoverá la educación, capacitación, población costera, y ahí bla, 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 me sigue diciendo un montón de funciones que tiene. Entonces vemos que la diferencia, por ejemplo, cuando hablábamos de personalidad jurídica, cuando nosotros hablamos de una personalidad jurídica plena, como la que tienen las instituciones autónomas pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen personalidad jurídica plena. Cuando nosotros hablamos de, como en este caso, como en el caso del CONAVI, como en el caso del Parque Marino de Punta Arenas, que tienen personalidad jurídica instrumental, vean que la misma ley les está diciendo para qué razones, para qué funciones van a tener personalidad jurídica. Entonces no podrían hacer más allá de lo que esa personalidad les ha creado. Por ejemplo, la caja que tiene personalidad jurídica plena, podría construir un hospital en cualquier parte del país. El Parque Marino de Punta Arenas está circunscrito, dijo, al litoral pacífico. Entonces, tiene personalidad jurídica para tomar decisiones en ese lugar. No podría venir a construir un parque o algo en el Caribe, por decir algo. ¿Por qué? Porque la personalidad no le permite. La ley no le permite. Cuando le dio su personalidad, le dijo, usted está circunscrito en esta zona. Pero entonces, de una u otra forma, a pesar de que son instituciones que tienen un grado de concentración muy amplio, muy grande, también tienen limitaciones que se las da la misma ley que se las crea. Ahora sí estamos más o menos. Pues sí, el tema sí, pero ahora puedo entender que esos diputados estaban fijando fuera el balde en esa situación, porque le dieron hasta por debajo de la cara a la señora que era fiscal de la parte del MOP, pero ellos nunca entendieron que el MOP sí, no tenía nada que ver en el entierro en el asunto, pero usted no tiene idea de cómo le dieron. O sea, yo dije, señor. Sí, ponen evidencia, eso no vi la comparecencia, pero digamos, de comparar con lo que usted me cuenta, ponen evidencia que mis chiquitos, ¿verdad?, no saben la diferencia entre un órgano desconcentrado y un órgano descentralizado. ¿Verdad? Entonces, a pesar, sí,
Y eso es lo peor, ¿verdad? Que ellos son diputados, ellos crean las leyes. De hecho, a veces es terrible porque ustedes leamos este artículo no quise entrar en esa discusión para que no les hiciera un cortocircuito, pero veamos el artículo 1 de esta ley que crea el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Dice el artículo 1, y vean el error del legislador. Créase como institución técnica y cultural especializada del Estado al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, para fomentar y desarrollar, tendrá personalidad jurídica de derecho público e independencia en sus funciones, Plan Nacional de Desarrollo y disposición de ley. Me está diciendo que tiene un grado de desconcentración. ¿Cuál? ¿Mínimo o máximo? La ley no lo dice. Como si lo dice, por ejemplo, con el organismo de normalización técnica que me dice créase con desconcentración mínima. O como si me lo dice con el CONAVI y con el COSEDI que me dicen créase con desconcentración máxima. En este no me está diciendo el grado de desconcentración que tiene. ¿Y qué pone en evidencia esto? Que los legisladores, cuando discutieron el proyecto de ley, ni siquiera tenían claro que existían dos tipos de desconcentración para las instituciones. Al final, ¿a quién le toca definir entonces si el grado de desconcentración que va a tener esta institución? Bueno, a veces las mismas instituciones tienen que preguntarle a la Procuraduría General de la República: señora Procuraduría, ¿usted me puede indicar el grado de desconcentración que yo tengo? Porque la ley no me lo dice. Me crearon, dijeron, venga, nazca la vida jurídica, es un ente desconcentrado, pero la ley me dice que existen dos tipos de desconcentración, la Ley General de Administración Pública, o el artículo 83, desconcentración máxima y desconcentración mínima. Y cuando a mí me crearon, me dijeron, usted es un ente desconcentrado, no me dijeron el tipo de desconcentración. Entonces, la PROCU es quien tiene que estudiar toda la ley para leerla y decir, ah, no, mira, aquí se entiende que a usted le pueden dar directrices, que le pueden dar instrucciones, entonces ustedes tienen un grado de desconcentración mínima, como en efecto pasa en esta ley, ¿verdad? Con este centro del cinematográfico. Aquí, a pesar de que la ley expresamente no indica el grado de desconcentración que tienen, se ha entendido que es un grado de desconcentración mínima, porque en algunos artículos sí se interpreta que el ministro de Cultura sí puede darles algún tipo de instrucción. Entonces, a pesar de que expresamente no se indica, se entiende que fue por un error de técnica legislativa, pero que tiene esta posibilidad al jerarca de girar algún tipo de instrucción. Pero entonces a veces es muy triste ver que los diputados ni siquiera entienden cómo funciona el Estado costarricense. Es preocupante porque vieras al presidente, a la comparecencia, vieras al presidente de la comisión como agarró a esa señora, le decía, pero es que el MOB es la madre, ¿cómo usted me va a decir que no tiene vela en el entierro como el CONAVI? Y yo me decía por dentro, si ella le está diciendo que es descentralizada, ya ahora sí entendí el punto de lo que ella intentaba decirle, que no tenía vela en el entierro lo que pasaba en el CONAVI como lo que pasaba en el MOB, y todavía el presidente cita a comparecer al presidente del CONAVI con ella otra vez. Es complicado. A nosotros en algún momento nos mandaron a llamar por un tema por un convenio que habíamos realizado, que al final ni siquiera se ejecutó. Entonces, los diputados igual, ¿verdad? Nos preguntaban un montón de cosas y nosotros lo único que decíamos era, nosotros somos una institución autónoma, o sea, somos autónomos, y ellos, o sea, no hubo forma, ¿verdad?, que entendieran. Entonces a veces es muy desgastante, ¿verdad?, porque a veces también lo que se monta es todo un show político, ¿verdad? Al final hay más política que cualquier otra cosa. Hoy estábamos discutiendo precisamente eso, con, por ejemplo, la decisión que tomó el ministro de separar sin goce de salario a los funcionarios que estaban siendo investigados. No sé si ustedes han visto esta noticia, ¿verdad?, de varios funcionarios del CONAVI que están siendo investigados por este caso Cochinilla y que fueron separados de sus puestos con goce de salario inicialmente, pero fueron separados con goce de salario y ahora se les suspendió con una resolución que sacó el ministro sin goce de salario. Pero entonces estábamos discutiendo ahí en la oficina que en realidad la decisión obedece más a un tema popular que a una decisión jurídica.
Porque si a mí como abogado me hubieran preguntado qué hacer, yo les digo, suspendan con goce de salario. Y la gente me podrá decir, ¿pero por qué? Porque en Costa Rica existe el principio de inocencia. Y nosotros, a pesar de que estamos investigando a unas personas y tenemos indicios de que han cometido un delito, no lo sabemos. Si yo lo suspendo sin goce de salario, básicamente estoy adelantando una sanción, que es el despido, ¿verdad?, sin haber realizado un debido proceso. Pero bueno, vamos a ver, si estas personas presentan eventualmente un proceso judicial, ¿qué es lo que yo me vuelo que va a suceder? ¿Qué siento yo que va a suceder? El ministro toma la decisión, lo separa con goce de salario, la gente, ¡ay, qué bueno, sí, el ministro, qué buena nota, sí, Carlos Alvarado, qué chiva, qué bárbaro, sí, es que tienen de aquellos, ¿verdad? Estas personas suspendidas se van a un tribunal y dicen, un momento, a mí me suspendieron, pero a mí no me han despedido y no me están pagando mi salario y me están violentando el principio de inocencia. Y el juez va a venir a decir, sí, efectivamente, ordeno que les sigan pagando y que apúrense ustedes con la investigación que estén haciendo y al final determinan si van a despedir o no van a despedir. Pero eso es una bronca de ustedes. Al funcionario no se le puede afectar, a la persona trabajadora no se le puede afectar. Ordenan seguirle pagando y entonces a decir, Poder Judicial, corrupto, maldito, no sé qué. Y el ministro y el presidente, ¿verdad?, nos lavamos las manos. No fuimos nosotros, fue el Poder Judicial. Entonces, así a veces juegan también con nosotros. Entonces, cuando uno ve estas comparecencias, en realidad uno también a veces empieza a cuestionar, ¿realmente los diputados no saben la independencia, por ejemplo, que tiene una institución como el CONAVI? Puede que algunos no lo sepan, ¿verdad? Pero puede que otros, sabiéndolo, lo hacen todo para montar el show. Profe, pero es que ahí viene el problema también, que eso es lo que comentábamos en otra clase, sobre que no se les pide el requisito de los diputados. O sea, entonces, si es un diputado, el cual también no tiene ni siquiera un estudio o no tiene conocimientos legales ni nada, sí, obviamente alguien lo asesora, como dice uno, por el oído y le dice algo y lo da por cierto, porque no tiene ese conocimiento. Entonces, ahí es donde viene uno de los problemas, digamos, a mi criterio de la legislación costarricense, porque realmente nos movemos de que pobrecito, que fulanito es muy popular en el pueblo, que votemos por él y que es de nuestro partido, pero no están viendo que son las personas que tienen, por decir así, o sea, ellos son los que están tomando las decisiones por todo el pueblo, digamos, porque son cosas importantes. Entonces, al final, sí, en otras palabras vulgares, sí, estamos dejando la legislación y el pueblo en manos de muchos ignorantes. Es correcto, ¿no? Lo que usted dice es 100% cierto. Y al final, ¿qué nos termina confirmando? Que todo esto es un show. Que independientemente del resultado que llegue a la Asamblea Legislativa, quien tiene el poder de sancionar es el Poder Judicial. Es lo que yo me pensaba, que tanto le están preguntando a esta señora y la están vapuleando, lo que están haciendo es política. Correcto. ¿Por qué? Porque el que decide al final es el organismo, es el Poder Judicial. Correcto. Y él es el que va a decir si es culpable o no es culpable. Pueden haber un dicho y de predicho que pueden salir libres y no pueden hacer nada. Correcto, pero recordemos que estamos en campaña, ¿verdad? Estamos en próximas elecciones, entonces obviamente esto cuenta, claro. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar la desconcentración de la descentralización? ¿Verdad? Que son dos conceptos que se suelen confundir y que creo que inclusive al inicio pues nos generó ahí como una nebulosa. Nosotros podríamos entonces, en resumen, decir que la descentralizar es transferir una competencia a otro sujeto, ¿verdad?, de derecho público. Descentralizar, transferir una competencia a otro sujeto de derecho público, al cual se le da una competencia, una personalidad jurídica delimitada, mientras en la ¿qué les dije? Ya esto yo me hice un bola. Les dije descentralización. Estamos hablando de descentralización. Descentralizada. ¿Y qué les dije? Perdón. ¿Qué les dije? A ver si se los dije bien. Transferir una competencia
al derecho público y una competencia jurídica delimitada. No, pero entonces estoy mal. Dotándolo de personalidad jurídica propia, descentralización. Transferimos una competencia, ¿verdad?, a otro sujeto que también es de derecho público, el cual tendrá una personalidad jurídica propia y plena, diferente de la del Estado. Ok, un ejemplo de una institución que esté descentralizada aquí en Costa Rica. Ahorita vamos a ver porque hay un montón. Tengo autónomas, semiautónomas, ente público no estatal y empresa pública. No hemos centrado lo más difícil. Entonces, esa es la descentralización. Le otorgamos una competencia propia a otro ente de derecho público, creándole a este ente una personalidad jurídica propia y diferente de la del Estado. Mientras que la desconcentración, que también implica un traslado de competencias, ¿verdad?, igual que la descentralización, esta institución nueva que se crea, este ente nuevo que se crea, va a tener personalidad jurídica, dijimos, instrumental, no propia. Personalidad jurídica instrumental. Profe. Perdón, nada más para terminar ahí, pero el ente sigue siendo parte del Estado. Es decir, sigue siendo parte de la administración pública central. No sale de la competencia de la administración pública central. Ahora sí, María Paz. Profe, yo me podría dar un tema del concepto de desconcentración. Es que lo escribí a medias y no lo tengo completo. Ok, un ente desconcentrado es aquel al que se le transfiere una competencia, ¿verdad? Transferimos una competencia a otro ente de derecho público, creando un nuevo ente. El cual tiene personalidad jurídica propia o plena, van a encontrarlo como personalidad jurídica propia, como personalidad jurídica plena, es lo mismo. Y diferente a la del Estado. Es decir, ellos se pueden representar a sí mismos, no requieren representación del Estado. A diferencia de la descentralización, que si bien también, al igual que la desconcentración, entrega una competencia a otro ente, este ente no sale de la esfera de la administración central. ¿Por qué? Porque lo que tienen es personalidad jurídica instrumental, no plena. Profesor, yo creo que vamos a tener que, y ahí disculpe, pero yo creo que, porque lo escribí diferente, y ahora usted volvió a decir otra cosa, y estoy viendo que no es lo mismo, entonces vamos a tener que otra vez decir los conceptos bien. Es que Caína te preguntó por el desconcentración, y usted le dijo el concepto de descentralización. Y yo lo tengo al revés, entonces no sé. Y ahora sí, sí me perdí. En ambos casos, vamos a ver, en ambos, vamos a transferir competencias, en ambos. ¿Dónde radica la diferencia? Que en los entes descentralizados, como su nombre lo indica, descentralizados, los saco del centro, vamos a crear un ente diferente al Estado. Un ente con personalidad jurídica propia. Mientras que cuando yo hablo de alguien desconcentrado, ese desconcentrado va a seguir perteneciendo a la administración pública central. Es decir, siguen dependiendo del Ejecutivo. Con la particularidad de que al estar desconcentrados,
tienen una personalidad jurídica instrumental, es decir, una personalidad jurídica delimitada. ¿Cuál delimitación va a tener? La que la ley que lo crea le indique. Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, del parque marino, que es un ente desconcentrado, con desconcentración máxima, tiene libertad, no le pueden dar órdenes, instrucciones, no lo pueden regañar, no le pueden quitar funciones, pero está delimitada su función a una sola específica, el desarrollo de Punta Arenas. Punto, para de contar, no puede hacer más que eso. Mientras que los entes descentralizados, que se han salido del centro, que son los que vamos a ver ahorita, sí tienen una libertad completa y no le pueden dar ningún tipo de guía, dirección, nada, hasta libertad presupuestaria. Tienen su propio dinero y lo manejan como quieran. Y como quieran, digo yo, dentro del marco de la legalidad, ¿verdad? Profe, pero el Estado les inyecta dinero o ellos tienen que tener sus propios ingresos. Tienen sus propios ingresos. Las municipalidades, por ejemplo, las municipalidades son instituciones autónomas. Son instituciones autónomas y tienen sus propios ingresos. La caja es una institución autónoma y tiene sus propios ingresos. El Estado no le da dinero a la caja. ¿Por qué? Porque ¿cómo se financia la caja? Bueno, con el porcentaje que pagan los trabajadores, los patronos, etc. Tiene un monto específico, una forma específica de financiamiento, diferente a la de la Administración Pública Central, que es la caja del Estado, y el Estado la reparte, ¿verdad?, entre todos sus ministerios e instituciones adscritas a ministerios. ¿Quiénes no reciben dinero del Estado? Por ejemplo, la caja, el INA, el IMA, el ICE, el AIA, son instituciones que tienen sus propias fuentes de financiamiento. El Estado no les da dinero. Profe, en el caso de FANAL, más bien FANAL pertenece al MAC. Correcto, ellos, si no me equivoco, son, ya le digo, la naturaleza jurídica del FANAL, siempre me la preguntan, no sé por qué. Seguro por ser una de las empresas más viejas del Estado. Bueno, No más sé qué antiguas. Porque huele a alcohol. También. Ya le digo, el FANAL, ellos, ya le digo, si no me equivoco, ellos tienen desconcentración máxima. Pero déjenme corroborar, aquí lo tengo por aquí. Que a mí alguien me había comentado la vez pasada que FANAL le inyecta plata al PANI, al MAC y a otras instituciones ahí. Profe, ya me buenas las preguntitas del examen. ¿Qué es desconcentralización? Y más que hacer oral. Vea qué interesante, FANAL es una institución adscrita a una institución autónoma. Se crea el Consejo Nacional de Producción como una institución autónoma, el CNP. El CNP es una institución autónoma. Y FANAL es un ente desconcentrado adscrito a una institución autónoma en este caso, que es la Fábrica Nacional de Licores, está adscrito a el Consejo Nacional de Producción. Es decir, es administración descentralizada. Ok, y entonces no, el MAC no es el dueño del CNP. No, el MAC el CNP es una institución autónoma. Ok. Vamos a ver cómo está conformada su junta directiva, porque puede que sea que el ministro forma parte de la junta directiva, no lo sé.
Ministerio de Agricultura y Ganadería forma parte de la Junta Directiva del CNP. Ahí están ellos, como parte de la Junta. Ok, pero entonces hasta aquí estamos más o menos bien. Para entrar ahora sí a los entes desconcentrados. Entonces, ya dijimos, los entes desconcentrados, descentralizados. Los entes descentralizados, la administración pública descentralizada, ¿verdad? Es la que entonces no pertenece a la administración pública central. Por ejemplo, encontramos primero como ente descentralizado las instituciones autónomas. ¿Qué es una institución autónoma? Es una institución que tiene su propia personalidad jurídica, plena representación, puede actuar libremente, goza de independencia administrativa y el Poder Ejecutivo de ninguna forma puede intervenir en sus decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que una institución autónoma puede organizarse como quiera, administrar sus recursos humanos y financieros como quiera, puede actuar por sí misma. Es decir, son entes, como su nombre lo indica, autónomos, nadie puede intervenir en lo que ellos realicen. Profe, eso es descentralizado. Eso es entes de las instituciones descentralizadas. Correcto, ahora estamos descentralizadas. Tenemos autónomas, semiautónomas, empresas públicas y ente público no estatal. Y empezamos con las autónomas. ¿Quiénes son autónomas? ¿Quiénes son autónomas? Hay autónomas por constitución y hay autónomas por ley. Por constitución, ¿quiénes son autónomas? La Universidad de Costa Rica, todos los bancos públicos, las municipalidades, esas son por ley, por constitución. Por constitución, estas tienen autonomía, lo que se conoce como autonomía constitucional, porque la misma constitución política les crea la autonomía. UCR, bancos públicos y municipalidades. Y después, por ley, la misma constitución, en su artículo 188, permite que mediante ley se creen más instituciones autónomas. ¿Quiénes son instituciones autónomas? La Caja, el ICE, el AIA, el CNP, el INA. Entonces, estas instituciones autónomas, el Poder Ejecutivo no interviene con ellas de ninguna manera, de ninguna. Toman sus propias decisiones, tienen libertad presupuestaria, se financian a sí mismas. Sus acciones van de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo, simple, nada más. Entonces el presidente de la República viene y dice dentro del Plan Nacional de Desarrollo, yo quiero que todos los costarricenses hablen inglés. Ok, entonces el INA, parte de su estrategia, entonces, ok, el presidente de la República quiere que Costa Rica hable inglés, entonces toma todo su personal, los planes para dar cursos, etcétera, en inglés. ¿Podría el INA decir, no me interesa, voy a dar solo cursos de portugués? Sí, puede hacerlo porque son autónomos. Pero, si la idea es que el país avance, siempre se busca que todas las instituciones, aunque sean autónomas, ¿verdad?, encaminen sus funciones hacia un mismo norte. Entonces las municipalidades son autónomas. El presidente de la República no puede venir a decirles,
vean, yo quiero que ustedes vean a ver cómo dan cursos de inglés. No puede hacerlo porque son autónomas y eso sería violatorio de la autonomía. Profe, y usted mencionó en la autonomía la UCR y la Universidad Nacional no. Sí, lo que pasa es que la Universidad Nacional y el TEC tienen autonomía más no constitucional, porque la Constitución habla expresamente de la universidad, dice la Universidad de Costa Rica y demás universidades públicas que se creen. Entonces, tanto el TEC como la UCR como la UNA son instituciones autónomas, sí lo son, pero expresamente la Constitución política solo habla de la UCR. Pero al final es lo mismo. O sea, no crean que porque una tiene autonomía constitucional es más autónoma que otra. No, el INA es tan autónomo como la UCR. ¿Verdad? Porque al final la autonomía es la misma. Simplemente que a ella se les quedó por constitución. Es la única diferencia. Profe, y una pregunta, profe. Si es autónoma, ellos tienen su propia manera de producir riqueza, producir dinero para autosostenerse, ¿verdad? Y el INA, ¿de dónde capta los dineros? El INA se financia con el 15% de los impuestos que cancelan las empresas a la caja que tienen más de 5 trabajadores. Entonces, cualquier empresa que tenga más de 5 trabajadores, por ejemplo, usted tiene 20 trabajadores, si usted le paga 100 colones a la caja, 15 colones son del INA. Y la caja se los transfiere al INA. Ya. Okay. Y así, por ejemplo, el Limas tiene una ley igual, ¿verdad? Es un porcentaje también de las personas que hacen tal cosa, que le pagan a la caja, a un porcentaje también para ellos. Por eso es muy normal que las personas, las empresas, cuando se caen en mora con la caja, automáticamente caen en mora con el INA, con el IMAS y con FODESAF, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la caja, al no recibir el pago de la empresa de Juan Rafael, la caja no le paga ni al INA, ni al IMAS, ni a FODESAF. Entonces Juan Rafael automáticamente queda en mora con esas otras instituciones. Por la forma Profe, el poder ejecutivo no. ¿Perdón? El poder ejecutivo no tiene autoridad sobre ellas. No, de ninguna forma. El poder ejecutivo no puede, al final puede, vamos a ver, en la buena teoría no puede, ¿verdad? El poder ejecutivo no puede intervenir dándole una orden, una institución autónoma. Hay instituciones autónomas que son nombradas, sus presidentes ejecutivos son nombrados por Consejo de Gobierno. El presidente ejecutivo del INA, el presidente ejecutivo del IMAS, el presidente ejecutivo del PANI, son personas, el presidente ejecutivo del RECOPE, del CNP, son nombrados por el presidente de la República en Consejo de Gobierno. Entonces, supongamos que a mí me nombran presidente ejecutivo del INA. Como me nombran, me pueden quitar. ¿Qué pasa si yo no, al final el presidente me dice, mira, yo quiero que dé cursos de inglés? Yo le digo, no me interesa, voy a dar cursos de francés. Al día siguiente hay un consejo de gobierno y me quitan, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no pueden intervenir directamente en las decisiones que se toman, indirectamente se pueden. Pero en la teoría no se puede. Paulino. Sí, una consulta. Bueno, en esto, digamos, hablamos del gobierno central. ¿Y qué tiene que ver la Asamblea Legislativa cuando llama a cuentas? O sea, porque al final de cuentas, lo que digan en la Asamblea no tiene ningún peso, siento yo, porque lo siento más que todo que es más como el ridículo de estar figurando, porque tras de eso tampoco saben ni preguntar, ¿verdad? Es lo que yo veo, no sé. Y ni saben nada. Sí, porque son unos bateadores, es lo que yo pienso. Recordemos que dentro del sistema de pesos y contrapesos y dentro del sistema de división de poderes, la Asamblea Legislativa tiene la función de, hay una lecturita de hecho en la plataforma, en el apartado de Asamblea Legislativa, donde se explica que la Asamblea Legislativa puede hacer lo que se conoce como exhortivas o interpelaciones, que es cuando puede llamar a cuentas a los ministros
a los ministros y a los funcionarios públicos. La Asamblea puede hacerlo. Por un tema de control y por un tema de censura al final política. Lo que Paulino dice es cierto. O sea, la Asamblea Legislativa me podrá a mí llamar, y además, si yo no voy, me pueden hacer venir con la fuerza pública porque la Constitución Política lo indica. Tengo que ir. O sea, yo soy funcionario público. A mí, la Asamblea Legislativa, no sé, supongamos, hay ciertos diputados que vieron esta clase de aquí y como la suben a YouTube, se enojaron. Dijeron, no, vamos a mandar a llamar a Jorge. Tengo que ir, sí, tengo que ir. Y sentarme ahí y responder sus preguntas. Y pues sí. Al final no puede hacer algo. No, nada. Absolutamente nada. Más que llamarme la atención y ya. Yo siento que es un tema más de política, pero en el aspecto de denigrar al funcionario. Porque ellos no pueden hacer nada. Entonces, si el funcionario lo hizo mal, lo que vamos a hacer es que este funcionario no vuelva a quedar en el lugar en que está, por ejemplo. Que nadie vuelva a creer para que él esté ahí. Entonces es más un tema político que un tema sancionatorio, no existe. Correcto, ¿no? Y al final, en las próximas elecciones, sépanlo, que digamos, parte de la factura que le van a cobrar al gobierno en turno es precisamente estos temas. O sea, al final eso es todo. Ahí se resume todo. ¿Verdad? Cuando entonces va a salir aquel señor, el que estuvo preguntándole al ministro Salas que por qué no negoció directamente con el CEO de Pfizer. Y fue un ridículo, ¿verdad? Todo ese tema. Entonces, al final, de una u otra manera, hay gente que, ay, sí, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué a Israel le vendieron más barato? Y el ministro, ¿por qué Israel? Nosotros somos Costa Rica, ellos son Israel, entiendan, o sea, ustedes sí entienden la diferencia, ¿no? ¿Verdad? A veces es muy complicado y la gente a veces, pues, tampoco hace ese tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, créanme que parte, digamos, y vean lo que decía Arnie ahora, o sea, parte también de lo que va a jugar en las próximas elecciones es precisamente porque el MOB nunca intervino a CONAVI o a COSEI, bueno, porque por ley no podía hacerlo, pero bueno, la gente eso no lo va a entender y los diputados obviamente le van a sacar todo el jugo a esta situación para, de una u otra forma, ganar, digamos, personas que... Bueno, ya había Juan Diego Castro, ¿verdad?, que ya salió haciendo ahí la pregunta en redes sociales. Después de que habló pestes del ministro y de toda esta situación, ahora sale diciendo, si me tiro de presidente, ustedes votarían por mí. Me da mucha gracia porque ayer él pasaba criticando ciertos artículos del Código Penal y que eran una barbaridad, que no sé qué y que no sé cuánto. Busquen su Código Penal y vean quién era el ministro de Seguridad cuando el Código Penal se publicó, ¿verdad? Pero la gente no sabe eso. Y obviamente, o sea, él critica y critica y critica y se le olvida que en un gobierno de Oscar Arias, cuando se publicó por primera vez el primer gobierno de Oscar Arias, él era el ministro que firmó ese código, que ahora que garantiza. Profe, ¿se ha tirado para presidente? Claro, en las elecciones pasadas. Bueno, Según diputado, creo que la gente lo alaba tanto. Creo que Danalescu, Dragos, creo que Dragos, ¿verdad? Es el diputado de él. Sí, yo recuerdo eso que es el presidente. El partido PIN, Perdón, Integración Nacional. Ok, también tenemos instituciones semiautónomas. Ya terminamos. También tenemos instituciones autónomas y instituciones semiautónomas. Si ustedes ven, básicamente las instituciones semiautónomas son instituciones, si ustedes, hay una lectura muy vacilona, hay una crítica muy fuerte que se le hace, porque básicamente una institución semiautónoma es una institución autónoma que no logró los votos en asamblea para ser autónoma. Para crear una institución autónoma se requieren 2/3 de votos. Es decir, ya esto lo habíamos conversado en algunas clases anteriores, ¿cuántos votos ocuparía entonces? 38. La creación de una institución autónoma requiere 38 votos, 2/3 de la asamblea. Mientras que la creación de una institución semiautónoma requiere mayoría simple, es decir, 29 votos. Entonces a veces la gente dice, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Hay quienes, los críticos de las semiautónomas, lo que dicen es que
que la institución semiautónoma es una institución autónoma que no logró seguir el trámite legislativo para ser autónoma, pero tienen las mismas libertades. Son lo mismo. Tienen libertad presupuestaria, tienen personalidad jurídica propia, pueden hacer lo que gusten, el Poder Ejecutivo no puede intervenir en ella. Entonces, ¿para qué la existencia de una entidad semiautónoma? ¿Con qué fin? Básicamente es el mismo, el fin es el mismo, solo que no logra la cantidad de votos. Pero entonces, ¿por qué no proclamarla autónoma si es lo mismo? Por la cantidad de votos. En realidad la Constitución solamente tenía, la Constitución del 49 solamente tenía a las instituciones autónomas. Es decir, la voluntad del constituyente del 49 era crear instituciones autónomas cuando la mayoría de la Asamblea, es decir, 2/3, 38 votos, estuvieran de acuerdo en crearla. En los años 60, 80, sí, en los años 80, quisieron crear una autónoma, no logró los votos. Entonces se promovió una reforma constitucional para crear las instituciones semiautónomas que no ocuparan tantos votos. Al final es lo mismo. Entonces se dice que los críticos lo que dicen es que las instituciones semiautónomas son instituciones autónomas y inconstitucionales. Pero ahí están, y está en la misma Constitución la posibilidad de crear instituciones semiautónomas con menos votos. ¿Quién es una semiautónoma? Por ejemplo, el Colegio Universitario de Cartago, el CUC. Esa es una institución semiautónoma. Vamos, empresa pública no estatal. No, empresa pública estatal, perdón, empresa pública estatal. Esta es una empresa esta es una institución que mezcla derecho público con derecho privado, porque básicamente se sirve de el fondo de la mano de obra pública, es decir, de los funcionarios públicos, pero para realizar una actividad meramente empresarial. Y entonces, ¿qué particularidad tiene la empresa pública estatal? Que realiza una función pública y que la totalidad del capital está en manos de la empresa pública. Es decir, no hay participación de un ente privado. Todo su presupuesto proviene por... ¿Podría repetir esto? Se me confundió la cosa, no entendí. Ok. Una empresa pública estatal es una mezcla entre una organización pública y una organización privada. Básicamente porque lo que se hace es que se crea una empresa, una actividad empresarial propia de cualquier empresa, de cualquier sujeto de derecho privado, cualquier compañía, pero con fondos públicos y se realiza y se trabaja con funcionarios públicos. ¿Quiénes son así, por ejemplo? Correos de Costa Rica o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ellos trabajan como si fueran una institución privada. Crean sus propios ingresos, pero trabajan con fondos públicos y con funcionarios públicos. Y existe también
una similar que es la empresa pública no estatal. Estas son empresas públicas estatales. Es decir, que su presupuesto salió inicialmente del Estado, se crearon cuando se crearon, porque, por ejemplo, Correos de Costa Rica hoy en día se financia a sí misma, ¿verdad? Con lo que ellos cobran. Pero cuando se crearon, su capital inicial fue dado por el Estado. Igual la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, o RACSA. RACSA también, su capital inicial, ¿quién lo puso? El ICE. Y después ellos fueron generando su propio capital. Y ahora compiten pues con otras empresas, digamos, de índole privado. Correos de Costa Rica compite con DHL, compite con otras empresas, ¿verdad?, que también dan el mismo servicio, compiten. Correos de Costa Rica compite como si fuera una empresa privada. Pero inicialmente su capital es público, y de hecho su capital accionario es 100% público. ¿Qué pasa con la empresa pública no estatal? La diferencia está en que en la empresa pública no estatal hay inversión tanto del sector público como del sector privado. Entonces, igual, funcionan como una empresa, pero hay una mezcla de capitales. Mientras que en la empresa pública estatal, el capital ha sido dado 100% por el Estado, en la empresa pública no estatal hay una mezcla de capitales y ha invertido tanto la empresa pública como los particulares. ¿Quiénes funcionan así? La empresa de servicios públicos de Heredia, por ejemplo. La empresa de servicios públicos de Heredia es una empresa pública no estatal, que brinda los servicios a ciertas comunidades de Heredia, como lo son de agua y de luz. En esas no las da ni el ICE ni el AIA, sino que las da la empresa de servicios públicos de Heredia. Ahí hay capital tanto público como privado. O Vida Plena. Vida Plena es una operadora de pensiones. Ahí hay capital público, porque el Estado invirtió un poco al inicio, y actualmente las personas particulares que quieran formar parte de esa operadora de pensiones también pueden invertir su capital ahí, ¿verdad? Entonces recibe dineros tanto públicos como privados, ente público no estatal, empresa pública no estatal, y por último tenemos al ente público no estatal. El ente público no estatal, sí, Giselle, es complicadísimo. El ente público no estatal brinda un servicio público, pero todo, absolutamente todo lo demás, su administración, su financiamiento, sus regímenes, todo es privado. ¿Algún ejemplo, profesor? Todos los colegios profesionales de este país son entes públicos no estatales. El Colegio de Abogados es un ente público no estatal. ¿Por qué? Se crea por ley. Por ley se le dan funciones y le dice, ok, usted va a regular todo lo que tenga que ver con la abogacía en el país, puede sancionar a los abogados que se porten mal, puede inclusive cobrar una cuota, venga, hágalo. Y le doy la función. Ahora, si usted, ente público no estatal, vea cómo lo hace. Yo no le voy a dar ni presupuesto ni personal, nada más le doy la competencia. Por ley le doy la competencia. Usted organícese, cree su propio régimen, ve a ver cuál va a ser su junta directiva, cómo se van a ordenar, cuánto van a pagar, cuáles son los requisitos, etc. El Estado nada más, lo único que hace es, por ley, crear al ente. Y todo lo demás, su organización y financiamiento, el mismo ente tiene que ver cómo lo hace. Entes públicos no estatales dan un servicio público, sí, porque es importantísimo que todas las personas, ciudadanos costarricenses, tengan abogados de calidad en la calle, o médicos, o periodistas. Bueno, no, periodistas no, recordemos que el voto lo anuló. Médicos, veterinarios, psicólogos, farmacéuticos,
¿verdad? Es esencial que sean de calidad. Entonces, eso es importante para el público, pero es un servicio que el Estado delega en los colegios profesionales, los crea como entes públicos, no estatales, pero el ente tendrá que ver cómo se organiza y cómo se financia. El Estado no interviene en absolutamente nada. ¿Dudas? Todas. Todas y más. Perdón, yo tengo un montón de dudas para de la materia y el examen. Sobre todo el examen, que es que he estado un poquito ocupada en ciertas situaciones, entonces estaba como en otro mundo. ¿Para cuándo sería el segundo examen, profe? Perdón. Te voy en 15, si no me equivoco. Déjeme revisar. Sí, te doy en 15. De hoy aquí. Te doy en 8 quiz y doy en 15 exámenes. ¿Y es escrito, profe? Sí. Ok, el examen Ahora, es El examen ok. Sí, y el quiz también. ¿El examen también es escrito? ok. Ah, y el quiz también. ¿De qué parte a qué parte es el segundo examen, profe? Del segundo examen, de lo que vimos en el primer parcial en adelante. ¿Es el grupal o individual? Ahí después veremos. Depende cómo se cumple. Ahora sí me quedé, entonces no sé dónde estudiar. Entra todo. Del segundo parcial en adelante. Ah, ok. Entraría, legislativo, todo eso. correcto, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, autónomas, desconcentración, descentralización, personalidad jurídica propia, personalidad jurídica plena. Ok. El Poder Ejecutivo entonces en adelante. Y las lecturas de la plataforma. Correcto, ¿Y ahí terminaríamos el programa? correcto. Hemos terminado el programa. Ay, Padre Santo, porque sí, sí es un montón. Sí. Igual, cualquier cosa que surja, ustedes me escriben en el WhatsApp, o ustedes saben que siempre hay disponibilidad en todo momento. Y ahí están también las lecturitas en la plataforma. Hay una muy interesante que se llama Organización del Estado Costarricense, y ahí ustedes van a ver, ahí, ahora sí, un montón de ejemplos de autónomas, un montón de ejemplos de no estatales, de empresas públicas, sí, grandísimas. Todas las listas, todas. Gracias. Con gusto. ¿Algo más? Si no, nos veríamos el martes. Todo bien, profe, buenas noches. Muchísimas gracias. No, con todo gusto, chicos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe, gracias.